A los cristianos se nos ha llamado las personas del libro. Sí, efectivamente, porque tenemos un libro. Bueno, no exactamente nada más un libro, tenemos un compendio de libros. Bueno, no nada más podríamos decir un compendio, podríamos decir una larga biblioteca. 66 libros en los cuales están los pensamientos de Dios. Y me gustó una frase extraordinaria de Deepak Chopra, aunque él tiene otro sentido en su frase acerca de Dios, pero me gusta mucho. Y déjenme tomarla para este devocional un poquito, porque dice una frase hermosa. Dice así: quiero conocer los pensamientos de Dios. Todo lo demás son solo detalles. Quiero conocer los pensamientos de Dios. Todo lo demás son solo detalles. Ahora, él cuando habla de Dios, pues habla del universo, de la energía y estas, ¿verdad? Pero si nos ponemos serios en relación con citar a Dios, pues es que es profundo este pensamiento. Quiero conocer los pensamientos de Dios. Todo lo demás son solo detalles. Entonces, nos llaman las personas las personas del libro, porque una y otra vez nosotros vamos a nuestro libro. El libro, así hasta se llama así una versión de la Biblia, porque la Biblia no es un libro. De ahí, una vez que estaba dialogando con mi hijo, le dije, este es el libro. Y le mostré la portada porque así se llama, el libro. Y adentro de ese libro están Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Salmos, Proverbios, los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y termina con el Apocalipsis, porque es el libro. Ahí está toda la sabiduría de Dios revelada para nosotros. Entonces, cada día buscamos en ese libro alimento para nuestras mentes, llenarnos de los pensamientos de Dios, porque todo lo demás son solo detalles. Lo malo es que a veces los detalles, pues, nos roban la vida. En vez de que nos enfoquemos en lo trascendente y en lo importante. Y como una vez, también tomando una frase de Stephen Covey, empecé uno de mis sermones en una iglesia donde me invitaron a dar una conferencia en que Covey dice, debemos entender y aceptar que lo importante siga siendo lo verdaderamente importante. Sí, que lo importante siga siendo lo verdaderamente importante. ¿Por qué? Si lo importante deja de ser importante, entonces realmente lo importante ha perdido lo importante, ¿no? Entonces tenemos que centrarnos en lo importante. Y lo importante de la vida son los pensamientos y las palabras de Dios. Y te lo he citado una y otra vez, y te he dicho lo que dijo Jesús. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, no pasarán. Y un día tú y yo estaremos hechos polvo, estaremos enterrados en algún panteón o incinerados y puestos allí nuestros restos en una urna, ¿verdad? Por algún lado. Pero la palabra de Dios es eterna, porque viene de un Dios eterno. Entonces, como somos personas del libro, pues nos apasionamos por el libro. Y mira lo que dice Nowen aquí. La lectura espiritual no es solo la lectura sobre personas espirituales o sobre temas espirituales. También es leer espiritualmente, es decir, de una manera espiritual. Leer de una manera espiritual es leer con un deseo de permitir que Dios se acerque más a nosotros.
La mayoría de nosotros lee para adquirir un conocimiento o para satisfacer nuestra curiosidad. Cuando queremos saber cómo reparar un auto, cocinar un alimento, construir una casa, ayudar a una persona discapacitada, dar una conferencia, etcétera, tenemos que complementar cierta cantidad de lectura. Cuando queremos mantenernos informados sobre las noticias del mundo, las noticias deportivas, del entretenimiento y las noticias sociales, debemos recurrir a diferentes periódicos y revistas y artículos ahora de Internet, ¿no? El propósito de la lectura espiritual, sin embargo, no es dominar conocimientos o información, sino permitir que el Espíritu de Dios nos maneje. Por extraño que pueda parecer, la lectura espiritual significa permitirnos ser leídos por Dios. Mira este pensamiento. La lectura espiritual significa permitirnos ser leídos por Dios. Podemos leer la historia del nacimiento de Jesús con curiosidad y preguntarnos, ¿esto ocurrió realmente? ¿Quién armó la historia y cómo? Pero también podemos leer esa misma historia con asombro y atención. Y entonces preguntarnos cómo me habla a mí Dios aquí y me llama a un amor más generoso. Mira qué pregunta tan potente. ¿Cómo me habla Dios a mí aquí y me llama a un amor más generoso? Podemos leer las noticias del día para tener simplemente algo de qué hablar en el trabajo, pero también podemos leerlas para ser más conscientes de la realidad, de un mundo que necesita de las palabras de Dios y de sus acciones salvadoras. El tema no es solamente lo que leemos, sino cómo lo leemos. La lectura espiritual implica leer con una atención interior al movimiento del Espíritu de Dios en nuestras vidas interiores y exteriores. Con esa atención le permitimos a Dios leernos y explicarnos lo que somos en realidad. Así es que espero que tomes tu Biblia y leas los pensamientos de Dios, porque tal vez tú quieras decir esta misma frase: quiero conocer los pensamientos de Dios. Los demás son solo detalles. Dios te bendiga.